En este video vamos a ver cómo podemos comenzar a utilizar Python para poder aplicar la regresión polinómica utilizando la librería más popular cuando se trabaja con estos modelos de Machine Learning, que es Scikit-Learn. Nos vamos a dar cuenta en verdad que es muy sencillo comenzar a utilizar esta librería para aplicar el algoritmo de regresión polinómica. Entonces, para comenzar, vamos a importar las librerías más comunes cuando comenzamos a manejar los datos en Python. Vamos a importar pandas y luego importaremos matplotlib para poder utilizar los datos que vamos a ir creando en Python. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es que nos crearemos nosotros el conjunto de datos desde cero. Vamos a crear un conjunto que nos ayude a explicar muy bien por qué se debe de utilizar la regresión polinómica en ciertos casos. Entonces yo por acá tengo ya los datos que vamos a estar utilizando, los tengo en listas. La primera lista que tenemos en este caso es una lista que va del 1 al 10, en donde simulamos los años de experiencia que tendría una persona trabajando. Esta segunda lista pues son los años que en teoría el puesto que debe de tener una persona dependiendo de los años que lleve trabajando, teniendo como el primer año el que sería el pasante de desarrollo y el último que sería el 10º año, que ya se podría convertir en el director ejecutivo de esta empresa de tecnología ficticia. Y por último tenemos una lista en donde tenemos el salario que se le asignaría a cada una de las personas dependiendo los años que lleve trabajando. Entonces, creamos ahora nuestro diccionario. En este caso lo vamos a poner en inglés, ya que así nos evitamos problemas después con los nombres al momento de trabajar. En este caso va a ser years, va a ser post y por último tenemos a salary, que va a ser igual a salary. Entonces ya tenemos nosotros nuestro diccionario creado y ahora sí podemos crear el conjunto de datos en base a ese diccionario. Entonces data va a ser igual a pd.dataframe de data y ahora sí podemos utilizar todos los métodos de pandas que queramos para trabajar con los datos. Entonces aquí tenemos ya el conjunto de datos creado. Lo siguiente que vamos a hacer, y que es algo que siempre se debe de hacer, es graficar los datos para darnos una idea de cómo es que están distribuidos y saber cuál es la mejor técnica que podemos utilizar para trabajar con ellos. En este caso vamos a hacer un gráfico de puntos, plt.scatter, y lo que vamos a hacer es especificarle pues cuál va a ser la columna o los datos que vamos a estar utilizando en X y después los datos que vamos a estar utilizando en Y. En este caso es salary y simplemente hacemos un plt.show para ver estos datos graficados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo por acá tengo el proyecto en GitHub, que es este de acá, de un proyecto en donde explicaba cómo podemos aplicar la regresión lineal simple y múltiple, igual con Scikit-Learn. También de eso hay un video en el canal. Entonces vamos a utilizar una gráfica que se utilizó en este caso para poder conocer los datos y los vamos a utilizar ahora en este video para poder explicar por qué debemos de cambiar el algoritmo de Machine Learning que se utiliza en este caso. Entonces, esta gráfica de aquí es de los datos que se utilizó para la regresión lineal simple y múltiple en el video pasado. Y vamos a utilizar este gráfico para dibujar una recta lo más al centro posible. Y nos damos cuenta de que esta recta explica muy bien la relación que hay entre la variable independiente y la variable dependiente. Vemos que esta relación se explica muy bien cuando dibujamos esta recta que pasa lo más al centro posible. Vemos el comportamiento creciente que hay en mi variable independiente conforme mi variable independiente también crezca en su valor. Pero ¿qué pasa si yo tengo mis datos de mi regresión polinómica
Y yo también quiero dibujar una recta de esta forma para explicar el comportamiento de mis datos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, vemos en primer lugar que la regresión, o bueno, esta recta, sí me explica más o menos el comportamiento de mis datos. ¿Por qué? Porque entre más crezca mi variable independiente, también lo va a hacer mi variable dependiente. Pero el problema es que esta recta no me explica muy bien el comportamiento de mis datos, no me explica muy bien la relación que hay entre ambas variables, ya que si nos damos cuenta, la recta está muy lejos de la mayoría de mis datos, por lo que a esta recta se le escapa mucha información de la relación que hay entre ambas variables. Pero ¿qué pasa si yo esta recta en lugar la cambio a que tenga una curvatura de esta forma? Entonces de esta forma ya voy a poder conseguir que mi modelo de regresión de Machine Learning ahora sí entienda mejor la relación que hay entre ambas variables, por lo que va a ser mejor al momento de predecir ciertos valores. Entonces vemos que esa es la razón por la cual no podemos utilizar la regresión lineal y tenemos que cambiar a otro modelo que me explique de mejor manera los datos que yo estoy utilizando para este problema. Entonces ya nos dimos cuenta que la regresión lineal no es lo mejor y tenemos que pasar ahora a utilizar otro método que me explique de una mejor manera pues la relación entre la variable independiente y la dependiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar cuando queremos entrenar un algoritmo de Machine Learning? Pues tenemos que extraer los datos independientes y dependientes para poder entrenar mi algoritmo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es en primer lugar extraer mis datos o mi variable independiente. En este caso yo sé que mi variable independiente es la columna de los años y sé que está en la posición número 1, ya que recordemos que Python comienza a contar del 0, entonces posición es la columna número 0, años la 1 y salario la 2. Entonces yo sé que en este caso quiero extraer los datos que están en la columna número 1. Y ya solamente le especifico con el método .values que quiero extraer solamente los valores que tiene esa columna. Y nos damos cuenta aquí que como resultado tenemos una lista en donde están todos los valores de esa columna. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un primer problema y es que muchos modelos de regresión en varias bibliotecas de Machine Learning no le podemos dar los datos independientes de esta forma, ya que estas librerías esperan los datos con una forma en específico. Y esta forma en específico es una forma bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fila tenga una observación de los datos. En este caso, que cada año de esta lista esté en una fila individual. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando el método reshape, nos vamos a dar cuenta con -1,1 que si yo hago esto ahora, el arreglo o los datos que voy a estar utilizando como independientes ahora tienen una forma bidimensional, ya que nos damos cuenta de que tenemos aquí una lista en donde abarca todos los valores y cada uno de los valores tiene su propia fila, su propia lista individual. Y ahora sí estos datos los voy a poder utilizar para entrenar mi algoritmo de Machine Learning. Entonces ya sé que tengo los datos independientes de la forma en la que los necesito. Y ahora sí sin problemas puedo extraer mis datos dependientes de esta forma. Igual con .values. El -1 yo le especifico de esta forma, ya que si yo pongo valores en negativo le estoy diciendo que empieza a contar de atrás hacia adelante, y cuando yo le pongo el -1 le estoy indicando que quiero extraer los valores de la última columna, que en este caso yo sé que es la última, por lo tanto es salary. Entonces ya tenemos los datos extraídos, mis variable independiente y dependiente. Entonces ahora sí ya puedo pasar a crear mi modelo de regresión lineal. Y lo que vamos a hacer en este video es que crearemos el modelo de regresión lineal simple,
y después pasaremos a crear el modelo de regresión polinómica para comparar el resultado final que obtendríamos en cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser importar de sklearn.linearModel, importaremos linear regression. De esta forma vamos a crearnos un modelo. Crearemos aquí el objeto linear regression y ahora sí podemos entrenar el modelo de regresión lineal simple de esta forma muy sencillo con punto .fit. Entrenaremos el algoritmo de regresión lineal simple con los datos que tenemos y veremos qué tan bueno es. Ejecutamos esta celda y ya tenemos nuestro modelo de regresión lineal simple creado solamente con estas 3 líneas de código. Entonces ahora sí lo vamos a poder comenzar a utilizar. No vamos a obtener la calificación de la R cuadrada, ya que cuando grafiquemos el resultado que tenemos con este modelo de regresión nos vamos a dar cuenta de lo malo que es para explicar la relación entre estas dos variables con solamente hacer el gráfico. Entonces vamos ahora a hacer exactamente el mismo código que tenemos acá, simplemente que le vamos a agregar unas cosas. Con plt.plot vamos a graficar x y le vamos a especificar que queremos en y la predicción del modelo con los datos de x y le especificamos el color que sea igual a negro. Ejecutamos esto y aquí tenemos nuestro modelo y nos damos cuenta de que no es lo mejor que podemos nosotros tener. Si yo copio esto y lo llevo a ScaleDraw, vamos a ver lo siguiente. Voy a mover, voy a hacer más grande para poder explicar mejor este modelo. Si vemos el resultado obtenido o este gráfico, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. En primer lugar, el modelo en un punto, en los primeros 2 años y medio que vemos acá, me está diciendo que tiene un valor negativo, -0, lo que quiere decir que podríamos interpretar que este modelo nos está indicando que una persona que lleve 1 año o 2 años trabajando debería de pagarle a la empresa en lugar de que la empresa le pague a esa persona, lo cual pues no tiene absolutamente ningún sentido. Y después, si nos vamos hasta el final, la persona que es el CEO de la empresa, el modelo nos dice que debería de ganar mucho menos de lo que en verdad está ganando, lo cual también podría ser un problema. Entonces, aunque en muchos datos nos esté diciendo que gana más, unos menos y uno está abajo 0, pues podemos concluir solamente con este gráfico de que un modelo de regresión lineal simple no es lo mejor que podríamos nosotros utilizar para explicar la relación entre mi variable dependiente e independiente en este conjunto de datos, por lo que ya desde este punto sabemos que no es lo mejor que podemos llegar a necesitar, y de hecho podemos utilizar la regresión para hacer la predicción de los datos. Por ejemplo, si yo quiero saber, según este modelo, cuánto debería de estar ganando una persona que lleve trabajando 2 años, me dice este modelo que debería de estar ganando menos $1,305 mensuales. Entonces, una persona que lleve trabajando 2 años debería de estarle pagando a la empresa en lugar de que la empresa le esté pagando, por lo que esto es algo totalmente erróneo y no debería de ser así, por lo que ya desde el gráfico nos damos cuenta de que este modelo de regresión lineal simple no me es útil para nada, por lo que ahora sí podemos pasar a crear el modelo de regresión polinómica. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es especificarle o generar las características polinómicas hasta cierto grado. Podemos tener un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4. Eso es algo que nosotros le debemos de decir a Python, a scikit-learn, que nos convierta nuestra variable independiente a los grados necesarios para poder entrenar nuestro modelo
de regresión polinómica. Lo que vamos a hacer ahora es importar de sklearn.preprocessing, importaremos polynomial features. Y esta clase la utilizaremos para definir los grados a los cuales queremos convertir nosotros nuestra variable independiente. Lo que voy a hacer antes es voy a volver a ejecutar la parte en donde extrajimos los valores independientes e independientes para no tener ningún problema. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente especificarle primero crear un objeto poly, que va a ser polynomial features, y dentro especificaremos los grados que queremos que tenga este polinomio. En este caso vamos a crear un polinomio de grado 3, por lo que simplemente escribimos después de degree el valor 3, y ahora sí vamos a poder convertir nuestra variable independiente a los grados que yo especifiqué. Para eso utilizamos poly.fit-transform y pasamos nuestra variable independiente, que en este caso es x. Si yo grafico en pantalla lo que acabamos de hacer, y es poly, me equivoqué, vamos a ver que tenemos convertida nuestra variable independiente hasta el grado 3. Vemos que tenemos una columna de unos. Esta columna de unos me ayuda a poder, al modelo le ayuda a poder entender lo que sería el valor constante cuando todas mis variables o todos los valores de mi polinomio sea 0. Esta columna de unos me va a ayudar a mí a entender ese valor constante que debería tener este modelo. Y tenemos ya después, ahora sí, mis valores de mi variable independiente, pues transformados ahora sí al polinomio de grado 3. Tenemos el 2 a la 1, que sería 2, 2 a la 2, que sería 4, y 2 a la 3, que sería 8. Entonces aquí ya tenemos nuestro polinomio creado, por lo que ahora vamos a poder utilizar estos valores para poder crear mi modelo de regresión polinómica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la realidad es que vamos a seguir utilizando linear regression para crear mi modelo de regresión polinómica. Solamente que ahora, en lugar de pasarle x, le pasaremos x-poly, que ya sería mi variable independiente convertida a los grados que yo quiero que tenga mi polinomio. Entonces, para hacerlo, vamos a crear el objeto regression, que va a ser igual a linear regression, y después lo que vamos a hacer es entrenar el modelo con .fit, y ahora le pasaremos x-poly y le pasaremos después mi variable dependiente, que en este caso es y. Entonces aquí tenemos ya creado mi modelo de regresión polinómica, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a graficar los valores. En este caso, como estamos utilizando el polinomio, no podemos utilizar la columna years, tenemos que utilizar x-poly para poder graficar mejor. No, perdón, aquí no va x-poly, aquí simplemente va los valores de x, y vamos a utilizar los valores de las variables ya extraídas. Entonces va a ser y, aquí sí va a ser x-poly, y aquí sí va a ser x-poly. Si yo grafico esto, vamos a darnos cuenta, aquí tenemos un error. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar esto por un 2 para diferenciar de lo que ya teníamos, y esto lo vamos a poner también con menos 2. Aquí me equivoqué porque claro, en x se sigue utilizando el x normal, solamente el x-poly lo utilizamos al momento de hacer la predicción. Ejecutamos y ahora sí ya tenemos el gráfico hecho, y también tenemos aquí nuestro modelo de regresión polinómica, y podemos ver una diferencia bastante grande si lo comparamos con el modelo de regresión lineal simple. Vemos como ahora el polinomio pasa mucho más cerca de los datos reales, por lo que al menos en lo que parece este modelo sí es lo suficientemente capaz de explicarme la relación que hay entre la variable dependiente e independiente, a diferencia de la regresión lineal, que se le pasaba mucha información.
Y aparte podemos ver que en este caso no hay ningún valor en el cual el modelo me diga que sería menor a 0. Entonces ahora sí mínimo, en este punto podemos ver que en todos los casos me estaría dando valores positivos, lo cual ya es un avance. Vemos que en general pasa muy cerca de los datos reales y finalmente cuando vemos el último valor, pues este modelo sí se acerca muchísimo más a el dato real. Entonces también maneja muy bien mis datos atípicos, que en este caso vemos que la diferencia del CEO de la empresa con los demás es bastante alta, y vemos que el modelo me explica muy bien esa relación que hay con también los datos atípicos. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, a mi polinomio le digo que quiero hacer un grado que sea de grado 4? Creamos todo lo demás y vemos que un polinomio del cuarto grado me explicaría aún de una mejor forma que el de grado 3, pues el comportamiento y la relación que hay entre mi variable dependiente e independiente. Vemos como ahora sí esta se acerca al sueldo del CEO y vemos como en general en los demás valores parece ser que ahora pasa también un poco más cerca en algunos, pero vemos que tampoco es tan malo que no pase exactamente igual que los valores reales, pero en general vemos un mejor comportamiento del polinomio de grado 4 en lo que respecta a explicarme esta relación que hay entre pues mi variable dependiente e independiente, por lo que podemos decir que al menos para estos datos la regresión polinómica es lo mejor que podemos utilizar para explicar esta relación. Y lo que podemos hacer también es utilizarlo para predecir valores. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, si nos damos cuenta, tenemos que indicarle o tenemos que transformar los valores al grado necesario para poder utilizarlo en este modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos utilizar el polytransform. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Y digamos que yo quiero predecir el valor de una persona que lleve trabajando 2 años y medio. No le puedo poner el 2.5 ya que aquí me va a dar un error, ya que aquí mismo me está diciendo que está esperando este valor que venga de una forma de menos 1,1. Si recordamos es el mismo problema o lo mismo que utilizamos aquí al momento de cambiar la forma de los datos de mi variable independiente, que en este caso es X. Entonces, para poder cambiar el 2.5 a que tenga esta forma, simplemente lo que yo tengo que hacer es meterlo esto dentro de una lista y luego otra lista. Y ahora sí lo vamos a poder utilizar y vemos que me da el polinomio de grado 4 de 2.5, que aquí lo tenemos, por lo que ahora este resultado, por ejemplo, yo le puedo llamar esto lo voy a predict, va a ser igual a esto, y ahora sí puedo utilizar que se llama regression-2.predict. Quiero que me predigas lo que está en mi variable predict. Si yo ejecuto esto, ahora me está diciendo que una persona que lleve trabajando 2 años y medio debería de estar ganando mensualmente aproximadamente $2,300. Por lo que este modelo, si yo lo pongo con 1, que es más o menos el que acá me había dado, bueno, fue con 2. Si yo le pongo ahora a este el valor de 2, ahora me está diciendo que esta persona debería estar ganando unos $1,400 mensuales, a diferencia del modelo de regresión lineal simple que me decía que debería de pagar $1,300 a la empresa, por lo que al menos este modelo es muchísimo mejor que el modelo que creamos al inicio, por lo que ya nos dimos cuenta cómo podemos crear un modelo de regresión polinómica. Vemos que es muy sencillo crearlo con scikit-learn. El problema en verdad viene de los datos, saber cómo manejarlos, cómo manipularlos y también poder leerlos desde antes para poder ir escogiendo el mejor modelo que podemos nosotros crear desde un inicio. Aunque bueno, aquí vimos cómo podemos crear el modelo de regresión lineal simple y después cómo podemos crear el modelo de regresión polinómica. Nosotros también podemos irle agregando cada vez más grados. Esto podría ayudar mucho a poder mejorar la precisión del modelo,
Pero una cosa importante a tener en cuenta es que entre más datos tengamos y más grados le agreguemos aquí, pues el modelo se va a hacer cada vez más pesado y más difícil de trabajar. En este caso es fácil porque tenemos solamente 10 datos, por lo que podemos ir agregándole tantos grados como nosotros queramos, pero es importante tener en cuenta que tampoco podemos irle aquí agregando cada vez más grados, ya que si le añadimos cada vez más, el modelo se va a hacer más complejo, por lo que se va a hacer más pesado y va a ser más difícil de manejar. Por lo que tenemos que escoger muy bien el dato que vamos a poner, al menos en lo que respecta a los grados. Entonces, eso es todo por este video. Espero les haya gustado y les haya servido. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.